Aleluya, bendito sea el Señor. Damos la bienvenida en esta preciosa noche a tu casa, Centro de Sanidad, un lugar para recibir tu milagro. Soy el pastor Carlos Omar Alcalá, te damos la bienvenida. Yo quería la palabra de Dios al libro de Isaías capítulo 40. Isaías 40. Quiero ir al versículo 29. Cuando lo tengas, da muy fuerte amén. Amén, amén. Dice así. Isaías 40, 29 dice: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre celestial, yo te doy gracias en esta noche. Gracias, Padre, porque me permites venir ante tu presencia, ver tu palabra. Yo te pido en esta hora, Abba, que muera mi carne, que muera mi alma, que viva tu Rúa, tu Espíritu Santo dentro de mí. Pon la palabra exacta para este día, para este tiempo, para este momento. Mientras tú activas tus ángeles guerreros, ministradores de sanidad, de liberación, para que en esta noche, Padre, sea tu Espíritu Santo ministrando, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Usa la nada de mí para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado. Y te pedimos el denuedo que le diste a los apóstoles para predicar tu palabra, Señor. Para que a través de esta palabra, Señor, toques, quebrantes, sanes, restaures, libertes. Y seas transformando nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Y seamos hechos nuevos, Padre, que seas tú transformando cada pensamiento, Señor. Seas transformando tu boca con tu palabra y seas transformando nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Y seas tú llenando cada parte de nuestro ser, limpiándola con la sangre de Jesús, Señor, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y seas tú obrando algo nuevo, algo maravilloso, algo poderoso dentro de cada uno de nosotros. Aviva el fuego en nuestros corazones. Vuelve la pasión sobre cada hombre, sobre cada mujer, por buscar tu rostro, por buscar tu palabra, por buscar tu presencia. Y sea tu Espíritu Santo ministrando, soplando de los cuatro vientos, del norte, del sur, del este y del oeste. Sea soplando milagros creativos, tocando los cuerpos enfermos, poniendo las llagas de Jesús, trayendo sanidad. Y todo lo que te había quejado, todo dolor, ahora se va fuera en el nombre de Jesús. Toda opresión sale fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de desánimo, de abatimiento, de dolor es extirpado de tu vida en el nombre de Jesús. Y un espíritu superior desciende para avanzar, para caminar, para creer, para hacer nuevas las cosas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Háblanos en esta noche. Amén, amén y amén. Aleluya. Hoy voy a cambiar el tema. Sigue creyendo, aunque ya no puedas más. Sigue creyendo, aunque ya no puedas más. Sigue creyendo, aunque ya no puedas más. Vamos a meter un mensaje de fe, amados. Isaías 40, 29 nos enseña: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna.
Entonces hay momentos en la vida donde nuestra alma se cansa de luchar muchas veces. Momentos donde la mente dice, ya no puedo más. Donde el corazón se siente agotado de esperar, de creer, de resistir. Porque a veces no salen las cosas como tú quieres, no sale lo que tú deseas y a veces todo se vuelve caótico. Hay personas que sonríen muchas veces por fuera, pero mientras por dentro están cayendo en silencio, están cayéndose, caminan, trabajan, sirven, ayudan a otros, pero en secreto sienten que sus fuerzas se acabaron. Y es precisamente ahí, en el lugar donde el hombre termina, comienzan las fuerzas de Dios. Isaías fue escrito para un pueblo cansado, herido, quebrantado. Israel había atravesado el dolor del exilio, la desesperanza. Pero Dios le recuerda algo eterno. Él nunca se cansa. Él nunca pierde el control. Él nunca abandona a los que esperan en Él. Y la palabra esperar significa, viene la palabra kabá, que significa atarse con fuerza, entrelazarse y permanecer unido. Y a veces, amado, cuando estás pasando momentos difíciles, necesitas abrazarte con más fuerzas de Dios, atarte a Él y entender que si estás entrelazado con Él, no importa lo que estés pasando, lo que estés atravesando, Dios tiene el control. No es solamente esperar sentado, es permanecer conectados aún cuando todo alrededor parezca derrumbarse. Porque el alma que se ata a Dios nunca termina destruida. Hay una antigua enseñanza de un rabino. Le preguntó a uno de sus discípulos, le dice, ¿qué hace el árbol cuando llega la tormenta? El discípulo le respondió, resiste. Pero el rabino le dijo algo más profundo, dijo, no, el árbol sobrevive porque sus raíces se aferran más profundo. Y amado, y eso es lo que Dios hace en las pruebas. Mientras tú lloras, pensando que te estás rompiendo, Dios está profundizando tus raíces en Él. Se enseña simbólicamente que la oscuridad muchas veces es el lugar donde la luz eterna comienza a revelarse. Y repite algo constantemente, la idea que el hombre no es sostenido solamente por las fuerzas naturales, sino por la fidelidad de Dios el Eterno, que lo llama. Por eso Isaías no es solamente un capítulo de esperanza, es un recordatorio que cuando tus fuerzas humanas se terminan, el cielo todavía tiene reservas para ti. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Dios le da fuerzas a los débiles y cansados. Él da fuerza al cansado y al poder al indefenso. Entonces, en el pensamiento hebreo, creer no era solamente aceptar una idea en la mente. Creer, la palabra más cercana a creer significa emuná. Y emuná significa firmeza, fidelidad, constancia, mantenerse sostenido aun cuando todo alrededor parece derrumbarse. Emuná significa más allá de la razón. Entonces la fe hebrea no depende de lo que los ojos ven, sino de la certeza de quién es Dios en medio de cualquier oscuridad. También aparece la idea que se llama Hazak, que significa esfuérzate, fortalécete y aférrate con fuerzas. Entonces nos habla de una fuerza humana perfecta, sino de una decisión espiritual de cada hombre y cada mujer. Seguir adelante aun cuando estoy herido, seguir adelante aun cuando estoy cansado, seguir adelante aun cuando estoy llorando, seguir adelante aun cuando estoy sufriendo, seguir adelante aun cuando estoy enfermo, seguir adelante aun cuando estoy solo, seguir adelante aun cuando estoy
perdido, seguir adelante aun cuando estoy separado. Porque hay momentos donde el alma ya no tiene fuerzas para correr, pero todavía tiene fuerzas para creer. Por eso me encanta mi pastor que dice: atrévete a creer sin límites. Porque Dios no tiene problemas, Dios tiene soluciones. Y cuando tú crees, tú tienes que creer más allá de tu razonamiento, más allá de lo que tus ojos ven o lo que tus oídos oyen. Tienes que creer en la palabra que Dios ha hablado a tu vida, porque esa es la palabra que te sostendrá y te afirmará. Entonces, se enseñaba que cuando un hombre llegaba al límite de sí mismo, era ahí donde comenzaba a descubrirse la dependencia total de Dios. En algunos relatos antiguos se habla de hombres que caminaban bajo tormentas del desierto y seguían avanzando, no porque vieran el final del camino, sino porque confiaban que Dios caminaba delante de ellos. Y esa es la palabra que tienes que escuchar esta noche. Aún en medio de tu dolor, Dios va caminando delante de ti. Aún en medio del sufrimiento, Dios va caminando delante de ti. Aún en medio de la pérdida, Dios va caminando delante de ti. Aún en medio de la separación, Dios va caminando delante de ti. Aún en medio de la tormenta, Dios va caminando delante de ti. Seguía avanzando no porque vieran el final del camino, sino porque confiaban en que Dios caminaba delante de ellos. Y se usa una imagen poderosa. Se dice que algunas estrellas solamente pueden verse cuando la noche es completamente oscura. Y así también, amados, hay promesas de Dios. Solamente pueden ser entendidas en los días más difíciles de tu vida. Hay batallas que van a cansar tu cuerpo, pero hay otras que cansan tu alma. Hay dolores que nadie ve, sonrisas que esconden agotamiento, personas que siguen ayudando a otros mientras por dentro se sienten que se están rompiendo lentamente. Y a veces uno llega a un punto donde ya no sabes cómo seguir, donde las fuerzas se acabaron, las lágrimas ya no salen más, el corazón se siente pesado, cansado, y lo más duro no siempre es el problema, sino sentir que el cielo guarda silencio en nuestra vida. Pero es justamente ahí, cuando ya no puedes más, Dios te susurra: todavía no he terminado contigo. Todavía no he terminado contigo. Todavía no he terminado contigo. Porque la fe más poderosa, amado, no nace cuando todo está bien. La fe más poderosa nace cuando el alma está cansada, pero aún así decides creer, aún así decides confiar, aún así decides avanzar, aún así decides seguir adelante. Seguir creyendo cuando todo sale bien no es difícil. Tú le preguntas a la gente: ¿cómo está? Bendecido y en victoria. Pero cuando las cosas se le ponen mal, cuando se le quiebra la casa, se le quiebra la salud, se le quiebran los hijos, se le quiebra la economía, ya no parecen cristianos, ya parecen avestruces con la cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque el dolor habla a sus mentes, habla a sus corazones y les dice lo que va a pasar. Pero entiende una cosa, mi amado, esta noche: todo lo que te habla tiene la capacidad de escucharte. Así como el diablo te dice: ya no puedes más, Dios te dice: todo lo puedes en Cristo, porque yo soy tu fuerza y tu fortaleza. No hay momento difícil que sea difícil para mí. No hay situación difícil que no pueda cambiar. Yo soy el gran yo soy, el que dio la vida, el que resucitó muertos, el que levantó paralíticos, el que devolvió la vista a los ciegos. Y si lo
creyendo. Cuando todo sale bien es fácil. Lo difícil es seguir creyendo cuando oraste y todavía no viste la respuesta. Cuando perdiste algo que amabas. Cuando tu corazón fue traicionado por alguien más. Cuando aquella persona que amaste te dio la espalda. Cuando el corazón te queda agotado sin fuerza. Cuando ya no entiendes nada de lo que estás pasando. Y a veces solamente quieres llorar. Es ahí, amado, que tienes que mirar la mirada hacia arriba. Es ahí que tienes que entender que no estás solo, que Jehová está contigo como poderoso gigante. Y aún así, decide levantar los ojos. Aún así, decide levantar tus manos al Creador. Y decirle, Señor, no entiendo el proceso, pero sigo creyendo en ti. Sigo creyendo en ti. Ahí nace, amado, una fe que no conmueve el corazón, sino que toca el corazón de Dios. Miraba una historia que me impactó mucho acerca de un hombre que caminaba durante una gran sequía buscando agua para su familia. Después de horas bajo el sol, cayó de rodillas agotado y comenzó a llorar diciendo: Dios, ya no puedo más. Mi familia se muere de sed. Ya no puedo más, no los puedo ver sufriendo. Y un anciano pasaba por el camino y le dijo, y escúchalo bien, atentamente: cuando el cuerpo ya no puede caminar, el corazón tiene que aprender a apoyarse en Dios. Cuando el cuerpo ya no puede caminar, tu corazón tiene que aprender a apoyarse en Dios. El hombre, amado, siguió avanzando unos metros más y encontró un pequeño pozo escondido entre las piedras. Y la enseñanza decía: a veces el milagro está después de dar el paso que pensabas que ya no podías dar. Porque cuántas veces, amado, te has detenido en medio del problema, te has detenido en medio de la tormenta sin ganas de seguir, sin ganas de avanzar, sin ganas de buscar más de Dios, sin ganas de hacer tu voluntad porque ya no puedes más. Y en tu mente dices: me rindo, aquí me quedo, o me voy para atrás al mundo. Pero cuando decides dar ese paso que pensabas que ya no podías dar, Dios está trabajando más cerca de lo que imaginamos. Pero el cansancio quiere convencernos de rendirnos antes de tiempo. Amado, no eres un cobarde, amada, no eres una gallina para estar con el pico a tierra. Eres un águila para volar a la presencia del Creador. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Entonces, no dice que Dios solamente ayuda a los fuertes. Dice que Él fortalece al cansado. Esto no significa que tu agotamiento y mi agotamiento no espanta a Dios. Él no se aleja en tu debilidad. Él se acerca en ella. Y quizás hoy sientes que ya no tienes fuerzas emocionales, espirituales o físicas. Pero el mismo Dios que sostiene las galaxias, el universo entero, también puede sostener un corazón cansado. Y nos lo dice claramente Isaías 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón.
¿Que qué? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mi hermano, eso es poderoso. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ánimo ni esperanza. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Hay personas que creen que Dios solamente está en los momentos de victoria. Pero muchas veces Él se revela más profundamente en los momentos de quebranto en nuestra vida. Amados, el dolor no significa que Dios te ha abandonado o me ha abandonado. A veces significa que Él está trabajando en las partes más profundas de tu alma y de mi alma. Por eso cuando Pablo sentía que ya no podía más con el aguijón en la carne, me gusta lo que Dios le dijo. Y muchas veces, amado, Dios nos lo dice a nosotros. 2 Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No en la fuerza, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no necesita que seamos perfectos para usarlos. Él solamente necesita un hombre o una mujer rendida completamente a Él. Hay temporadas, amado, donde sientes que estás débil, pero precisamente ahí Dios puede mostrar su gloria con más poder. Porque cuando tus fuerzas y mis fuerzas terminan, comienza la dependencia total de Dios. Por eso Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿aman a quién? Aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. No dice, todas las cosas serán fáciles. No dice, todo tendrá sentido inmediatamente. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme, dice, a su propósito son llamados. Sí promete que Dios puede transformar incluso el dolor en propósito, las lágrimas en crecimiento, las heridas en testimonios poderosos. Y amado, lo que hoy te rompe, mañana puede convertirse en la historia que levante multitudes. Por eso Pablo nos enseña en Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes. No dice mantengámonos débiles. Mantengámonos firmes sin fluctuar.
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes sin fluctuar, porque fiel es aquel que prometió. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Amados, Dios nunca ha perdido una sola batalla. Nunca se ha olvidado de una promesa. Nunca ha abandonado a uno de sus hijos. Aunque el proceso sea largo, sigue creyendo. Aunque el milagro tarde, sigue creyendo. Aunque el corazón duela, sigue creyendo. Aunque la tempestad te arrecie, sigue creyendo. Aunque la separación te marque, sigue creyendo. Porque la fidelidad de Dios no depende de tus emociones. Depende de su naturaleza eterna. Y miramos una historia. Un hombre atravesaba una noche tan oscura que pensó que jamás volvería a ver la luz. Pero mientras caminaba tropezó y cayó. Y desde el suelo levantó los ojos y por primera vez vio las estrellas que antes no podía mirar mientras caminaba distraído. Y la enseñanza decía: hay luces que solamente se descubren cuando el hombre cae de rodillas. Muchas veces, amados, los procesos más dolorosos son también los lugares donde más profundamente conocemos a Dios. Tal vez llegaste hasta aquí cansado, cansada, cansado de luchar, cansado de esperar, cansado de fingir que todo está bien, cansado de cargar heridas que nadie entiende. Quizás hay noches donde lloraste muchas veces en silencio, momentos donde sonreíste delante de todos, mientras por dentro te estabas desmoronando. Momentos donde te preguntabas: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué sigo pasando esto? ¿Por qué sigue sucediendo esto? Pero escucha esto profundamente en tu corazón. Dame un minuto. El hecho que estés cansado o cansada no significa que estás derrotado. Un guerrero, una guerrera también se cansa. Un corazón fiel también llora. Un hombre de Dios también atraviesa desiertos. Jesús mismo en el Getsemaní, amado, sintió el peso del dolor. Y le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún así siguió adelante, porque entiende una cosa y grábatelo en tu mente y en tu corazón: la verdadera fe no es nunca caer. La verdadera fe es levantarse una vez más, aunque el alma tiemble, aunque tu corazón se quiebre. No permitas que el dolor, amado, te robe la esperanza, te robe la fe, te robe el creer. No permitas que el cansancio apague tu fe. No permitas que una temporada difícil haga olvidar las promesas eternas de Dios. Hay semillas que crecen cuando
están debajo de la tierra antes de salir a la luz. Y quizás hoy no puedes ver nada, porque Dios todavía está entrando debajo del suelo de tu proceso. El cielo aún no ha terminado contigo. Tu historia no termina en esta batalla. Tu historia no termina en ese sufrimiento. Tu historia no termina en esa enfermedad. Tu historia no termina en esa separación. Tu vida no termina en esta tristeza. Tu propósito no termina en esta tormenta. Dios todavía puede restaurar lo que está roto. Todavía puede sanar lo que está herido. Todavía puede levantar lo que está caído. Todavía puede abrir caminos donde parece algo imposible. Así que aunque el cuerpo esté cansado, aún los ojos estén llenos de lágrimas, aún tu corazón esté herido, sigue creyendo, sigue avanzando, sigue orando, sigue adorando, sigue dándole gracias a Dios, sigue esperando, sigue confiando, sigue viendo la mano de Dios. Porque después de la noche siempre vuelve a amanecer. Y el mismo Dios que te sostuvo ayer será el mismo hoy, que te levante hoy y te levantará mañana. No te rindas ahora. Tu milagro puede estar más cerca de lo que imaginas. Porque, amados, los momentos en la vida donde nuestra alma ya no dice palabras, solo gime, solo llora. Momentos donde uno ya no ora con frases bonitas, sino con lágrimas silenciosas. Momentos donde el corazón ya no pide explicaciones, solo pide fuerzas para no caer. Y quizás tú y yo estemos ahí. Has peleado batallas que nadie vio. Has resistido ataques que nadie entendió. Has llorado en lugares donde nadie te escuchó. Has seguido caminando con el corazón cansado, roto, con la mente agotada y con el alma preguntando: Señor, ¿todavía estás conmigo? Porque ya no puedo más. Pero escucha esta verdad, que es poderosa. El cansancio no cancela tu fe. El cansancio no cancela tu fe. El cansancio no cancela tu fe. Amado, amada, que estés cansado no significa que Dios te ha abandonado. Que te sientas débil no significa que perdiste la batalla. Que estés llorando no significa que has fracasado. A veces las lágrimas son la evidencia de tu corazón que todavía está vivo, que todavía siente, que todavía espera, que todavía cree. Hay una fe que nace en el altar, pero hay otra fe que nace en el desierto. Hay una fe que canta cuando todo está bien. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Pero hay otra que adora cuando aún no entiende nada. Hay una fe que dice: es bueno cuando hay provisión. Pero hay una fe más profunda que dice: Dios sigue siendo bueno. Aun cuando la mesa parece vacía, aun cuando la puerta parece cerrada, aun cuando la noche parece más larga, esa fe es la que el cielo reconoce. Porque cualquiera puede creer cuando la respuesta llegó. Pero seguir creyendo cuando la respuesta tarda, eso es adoración profunda. Seguir confiando cuando el corazón te duele, eso es rendición verdadera. Seguir levantando las manos cuando no tienes fuerzas, eso es una victoria que el infierno no puede pagar.
mi madre, que estuvo en mis momentos más difíciles. Ya no podía más. Tenía quebrada la espalda, la cintura. Había perdido el trabajo. Todo se me había quebrado en ese año. Perdí la salud, el trabajo, la economía, todo. Perdí la casa, perdí el townhouse. Y ya no podía más. Viene mi madre y me dice: Carlitos, te quiero contar algo. Dime, ma, ¿sabes dónde entra la energía de Dios? Y me quedé viendo: ¿qué? Sí, con la energía de Dios. Dije: no, ¿dónde? Dijo: la energía de Dios entra cuando levantas tus manos. Cuando levantas tus manos, la energía entra por tus palmas y fortalece tu espíritu y tu cuerpo. Y sé que sientes que ya no puedes más, pero levanta tus manos y vas a ver cómo Dios fortalece tu cuerpo y tu espíritu. Estaba con mi espalda quebrada, con dolores que no soportaba. Lloraba del dolor. Caminaba como un viejito de 120 años. No podía erguirme. Caminaba así. No podía estar sentado, no podía estar acostado, no podía estar de pie. Y el dolor era profundo, que me tomaba 8 Vicoris diarios y no se me iba el dolor. Y levanté mis manos y recuerdo que empecé a sentir una paz, una alegría inmensa. Y todo el dolor que me presionaba mi cuerpo me empezó a soltar. Y ahí entendí una cosa, que en los momentos más difíciles no necesitas llorar, no necesitas quejarte, necesitas levantar tus manos y dejar que la energía de Dios corra por todas tus palmas y se deslice en tu cuerpo. Por eso David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Seguir levantando las manos, amado, cuando no tienes fuerzas, eso es una victoria que el infierno no puede apagar. Tal vez sientes que estás en el límite, pero muchas veces, amado, el límite del hombre es el comienzo de la manifestación gloriosa de Dios. Donde tú terminas tus recursos, comienza la provisión del Creador. Donde terminan tus fuerzas, comienza el poder sobrenatural de Dios. Donde terminan tus explicaciones, comienza su ministerio, comienza su poder. Donde termina tu control, comienza a manifestarse su gloria. No te condenes por estar cansado, por estar cansado. Elías se cansó debajo del enero. David lloró hasta no tener fuerzas. Jeremías se quebrantó por dentro. Job se sentó en cenizas. Pedro lloró amargamente. Y Jesús se dio gotas de sangre en el Getsemaní. Pero Dios, amado, Dios nunca rechazó a los quebrantados. Dios los sostuvo. Por eso, cuando ya no puedes más, no corras lejos de Dios. No te apartes. Ven, corre y cae en sus brazos. Cuando no tengas palabras, entrégale tu silencio. Cuando no tengas fuerzas, entrégale tu debilidad. Cuando no tengas respuesta, entrégale tu confianza. Cuando ya no puedas caminar, permite que su gracia te cargue. Por eso levanta las manos al Creador. Porque hay procesos que no vienen a destruirte. Vienen a vaciarte de lo que no era eterno. Hay desiertos, amado, que no vienen a matarte.
Vienen a enseñarte que Dios también alimentando con el maná en el desierto. No hay pan. Hay noches que no vienen a sepultarte. Vienen a revelarte estrellas que jamás hubieras visto bajo la luz del día. Y entiendo una cosa. No todo lo que duele es derrota. A veces duele porque Dios está formando raíces más profundas. A veces duele porque está arrancando dependencias falsas. A veces duele porque está sanando heridas viejas. A veces duele porque está preparando un testimonio que un día levantará a miles, levantará a otros que también pensaron en rendirse. Hoy tal vez solo veas lágrimas, pero Dios ve aceite fresco. Hoy quizás ves cicatrices, pero Dios ve autoridad. Tú ves ruinas, pero Dios ve reconstrucción. Tú ves una temporada de pérdida, pero Dios ve una escuela de su gloria. Por eso, aunque ya no puedas más, sigue creyendo, sigue avanzando, sigue caminando, sigue viendo la mano de Dios. No porque tengas fuerzas suficientes, sino porque su gracia es suficiente. No porque entiendas el camino, sino porque conoces el pastor de tu vida, Jesús de Nazaret. No porque el dolor desapareció, sino porque Dios permanece contigo dentro del dolor. No porque todo ha cambiado por fuera, sino porque algo está siendo afirmado dentro de ti. Y hay una promesa sobre tu vida que la tormenta no podrá borrar. Hay una palabra de Dios que el cansancio no puede cancelar. Hay un propósito que las heridas no podrán sepultar. Hay una nueva temporada que la noche no podrá impedir. Y cuando salgas de esa batalla, no saldrás igual. Saldrás más humilde, saldrás más sensible a la presencia de Dios, saldrás más firme, más lleno, más llena de Dios, saldrás con una fe que no depende del ambiente, con una adoración que no depende de las emociones, con una esperanza que no depende de las circunstancias. Y un día mirarás atrás. Pensé que no iba a sobrevivir, pero Dios me sostuvo. Pensé que no lo iba a lograr, pero Dios me sostuvo. Pensé que era el final, pero solo era una transición. Pensé que estaba siendo quebrado, pero estaba siendo formado. Pensé que Dios estaba lejos, pero estaba más cerca que nunca. Y así que respira. Dios todavía está contigo y está conmigo. Y levanta tus manos, levanta tus ojos, aunque estén llenos de lágrimas. Levanta tu fe, aunque esté temblando. Levanta tu corazón, aunque esté cansado. Porque el Dios que comenzó la obra en ti no la dejará incompleta. Y amado, amada, esta batalla no será tu tumba. Este proceso no será tu final. Esta noche no apagará tu destino. Aunque ya no puedas más, sigue creyendo. Porque Dios todavía sana. Dios todavía restaura. Dios todavía abre caminos. Dios todavía responde. Dios todavía levanta. Dios todavía cumple promesas. Y mientras tú sigas creyendo, aunque sea con una fe pequeña y cansada y llorosa, el cielo seguirá trabajando a tu favor. Aleluya. Así que levanta tus manos al Creador. Porque hay dolores
que las palabras no pueden explicar. Dolores que escondes detrás de una sonrisa. Dolores que se disimulan en medio del trabajo, del ministerio, de las responsabilidades diarias. Dolores que solamente Dios conoce. Porque hay personas, amados, que se ven fuertes por fuera, pero por dentro están peleando guerras silenciosas. Personas que siguen adorando mientras su alma sangra. Personas que siguen ayudando a otros mientras ellas mismas se sienten vacías. Y quizás tú has llegado a ese punto donde el cansancio ya no es físico, sino espiritual. Estás cansado de esperar, cansado de luchar, cansado de intentar ser fuerte, cansado de procesos largos, cansado de sentir que cargas demasiado sobre tus hombros. Y lo más difícil no siempre es la batalla, sino el silencio de Dios en medio de la batalla. Porque hay noches, amado, donde uno ora y parece que el cielo guarda silencio. Noches donde nuestro corazón se pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué estoy pasando por este dolor? ¿Por qué esta prueba? Porque siento que ya no puedo más. Pero escucha esto, yo voy a terminar. Dios nunca abandona a sus hijos en el desierto. El mismo Dios que sostuvo a José en la cisterna es el mismo Dios que está contigo. El mismo Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones es el mismo Dios que está contigo. El mismo Dios que estuvo con David en la cueva de Adulán es el mismo Dios que está contigo. El mismo Dios que estuvo con Jesús en el Getsemaní es el mismo Dios que está contigo. Y el mismo Dios está contigo ahora mismo. Aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, aunque tus emociones digan lo contrario, Él sigue ahí. A veces pensamos que la fe significa que nunca debes llorar, pero la verdadera fe muchas veces lloras de rodillas. La verdadera fe tiembla, pero no se rinde. La verdadera fe cae, pero se vuelve a levantarse. La verdadera fe sigue adorando, aunque el corazón esté roto, sigue dando gracias a Dios. Y quizás hoy tú no entiendas fuerzas para correr, pero todavía tienes fuerzas para creer, fuerzas para volver a levantarse. Y eso basta para que Dios haga un milagro, porque Dios no necesita grandes fuerzas humanas. Él solo necesita un corazón de un hombre, de una mujer, dispuesto a seguir confiando, dispuesto a seguir creyendo. Hay una historia que quiero terminar aquí. Se cuenta que un hombre intentaba encender una lámpara durante una tormenta. El viento la apagaba, la llama. Una y otra vez que la prendía, el viento apagaba la lámpara. Después de muchos intentos, alguien le preguntó: ¿por qué sigues intentándolo? Y el hombre respondió: porque mientras la llama siga viva, todavía hay esperanza. Y esa enseñanza decía: no permitas que la tormenta apague la pequeña llama de Dios encendió dentro de ti. No permitas que el problema, no permitas que la escasez, no permitas que el dolor, no permitas que la enfermedad, no permitas que la separación apague la llama que Dios encendió dentro de ti. Y hoy el Espíritu Santo te dice: todavía hay fuego dentro de ti, todavía hay propósito dentro de ti, todavía hay una promesa viva sobre ti. Todavía no es el final. El enemigo quiso cansarte para detenerte, quiso herirte para silenciarte, quiso quebrarte para hacerte pensar que Dios se olvidó. Pero el infierno no puede destruirte. Has llorado, pero sigues aquí. Has golpeado, pero sigues aquí. Has pasado noches oscuras, pero sigues aquí. Y si todavía estás aquí, es porque la
Hay procesos que duelen porque están arrancando cadenas invisibles. Hay temporadas donde Dios permite el quebranto porque están formando una versión más profunda y más dependiente de Él. Porque cuando todo sobra, pocas veces buscamos profundamente a Dios. Pero cuando todo falta, cuando el corazón se rompe, cuando las fuerzas terminan, cuando ya no quedan respuestas, entonces descubrimos que Jesús era lo único que realmente necesitábamos. Y a veces, amados, Dios permite que se rompan ciertas seguridades para enseñarnos que nunca nuestra verdadera seguridad siempre fue encontrar su presencia. Y aunque hoy no entiendas el proceso, un día entenderás que Dios nunca perdió el control. Un día mirarás y dirás: ahora comprendo por qué tuve que pasar por ese valle. Ahora entiendo por qué Dios me hizo esperar. Ahora entiendo por qué aquella puerta se cerró. Ahora entiendo por qué tuve que llorar tanto. Ahora entiendo por qué el dolor te hace llorar. Porque mañana será un testimonio que levantará a otros. Porque las cicatrices que hoy escondes, mañana serán la evidencia de que Dios te sanó. La batalla que hoy te agota, mañana será la prueba de que Dios jamás te soltó. Yo termino con esta palabra, Salmo 35. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La noche no será eterna, amado. El dolor no será eterno, la tormenta no será eterna. Hay un mañana preparado por Dios para tu vida. Así que levanta tus manos, respira profundo y deja que las fuerzas de Dios te renueven como las águilas. Porque el Dios que estuvo con José, el Dios que estuvo con Pedro, el Dios que estuvo con Daniel, el Dios que estuvo con Elías, el Dios que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, ese mismo Dios también está contigo. Así que sonríe. Jesús te ama y te ama muchísimo. Y Él está contigo en cada batalla. Él está contigo en cada dolor. Y de ese dolor Él va a sacar lo mejor de ti, para que tu vida se vuelva significativa y seas un testimonio vivo del poder de Dios. Amén, amén y amén. Gracias, mis amados que vienen por Facebook, por Instagram, por YouTube. Que el Señor les bendiga. Soy Pastor Carlos Omar Alcalá. Nos vemos la próxima. Bendiciones.